Hoy en Punto de Encuentro vamos a mirar una realidad que muchos no quieren ver: las condiciones infrahumanas y la pobreza. No como estadísticas frías ni como titulares pasajeros, sino como lo que realmente son: vidas marcadas por la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades. ¿Cómo se evalúa la pobreza más allá del ingreso? ¿Qué significa vivir sin acceso digno, o vivienda, o salud, educación o seguridad? Este no es un tema cómodo, pero es urgente, porque solo cuando entendemos, medimos y nombramos la injusticia, podemos empezar a transformarla. Esto es Punto de Encuentro. Me encuentro ya aquí con la doctora Minerva Gómez, gerontóloga. También está por acá Alejandro Santiago, trabajador social, y la licenciada Ariadna Godoro, de Ayuda Legal de Puerto Rico. Saludos. Saludos, agradecida. Bueno, entre las tantas cosas que hemos visto, no solamente en Puerto Rico, sino también alrededor del mundo, de condiciones infrahumanas y personas que viven aparentemente en condiciones que no son aceptables, ¿cómo definimos una condición infrahumana? Pues mira, la condición infrahumana es aquel espacio, como siempre lo definimos de manera muy simple, que no garantiza el bienestar y el pleno desarrollo en todas sus vertientes de una familia, un niño, un adulto mayor. Hay unos criterios muy particulares que uno puede percibir a simple vista, como cúmulo de suciedad, de cosas que se pueden considerar que son basuras, pero otra persona las puede considerar que incluso tienen algún grado de valor, y eso se iría por otra área de la salud mental. El olor de ese espacio, las condiciones de las paredes, las ventanas, donde se supone que duermen las personas, esos espacios lucen sucios, como lo que comúnmente conocemos como suciedad. Así que esos son elementos que cualquier persona puede identificar a simple vista al llegar a una residencia. Lo que sí ocurre es que hay un efecto en la salud mental de esta persona que vive en este espacio que no necesariamente lo identifica como lo identifica el que viene de afuera, que no está acostumbrado a este lugar. Puedes preguntarle a una persona que vive en condiciones infrahumanas y dice, sí, vivimos bien, o aquí estamos, o estamos luchando, o esto es lo que me tocó, y pues dan ese sentido de supervivencia, aunque reconocemos que no es lo mejor. Claro, pero no se trata, porque por ejemplo podría uno pasar por un lugar de extrema pobreza y decir, porque es como muy, lo defines, ¿no? Como cosas particulares, el olor sucio y tal, pero eso como que dentro de todo, ¿qué es para ti extremadamente sucio? Claro. Que no es sucio, no es tan subjetivo. Sí, es un concepto, ¿verdad? Que para algunas personas el orden es importante, para otros el orden no es importante. Pero dentro de las condiciones infrahumanas es que el lugar no cuente con aquellos servicios básicos que garantice la protección, la seguridad y el bienestar de los que viven en ese lugar en particular. ¿Podríamos decir que hoy día una condición infrahumana podría ser no tener agua potable o energía eléctrica? Pudiese ser. Pudiésemos decirlo, pero de nuevo habría que ver el contexto, ¿verdad? En Puerto Rico hay comunidades que no solamente completas, que dependen de acueductos comunitarios que se dañan o que no tienen servicio de agua o luz, y no necesariamente viven en condiciones infrahumanas porque la familia ha buscado métodos alternos, y aquí pensando en el marco legal, de lo que siempre se habla es de las necesidades básicas que se puedan satisfacer. Buscan agua de algún sitio, tienen lámparas, así que habría que ver esas necesidades básicas, que las condiciones en las que está afectan su salud, son una amenaza real e inminente para su salud. No es que a usted no le guste cómo está organizado, ¿verdad? Es otra cosa que tengan acceso. La seguridad. La seguridad a ventilación, que el lugar tenga ventilación, que no haya presencia de hongos, que la estructura sea lo suficientemente estable para que las personas puedan estar ahí. El manejo de los alimentos. Vestido. Cómo incluso luce el interior de esta nevera, que no esperaríamos que el refrigerador esté, por ejemplo, lleno de sangre o con alimentos que estén en estado de descomposición. Yo no me limitaría a pensar, como mencionaba la licenciada, y bien entiendo lo que comenta la compañera colega, no me limitaría a pensar si hay agua potable o servicio eléctrico. Además puede que haya o como que no estén, pero hay otros criterios. Incluso es muy
es muy común pensar que hay condiciones infrahumanas porque hay ratones, por ejemplo, Claro. o heces fecales de los ratones. Y no tiene nada que ver con la pobreza, para Por nada. eso, es que quiero aclarar esto porque la verdad es que si uno mira, ¿verdad? En Puerto Rico hay mucha pobreza. Totalmente. Y podría uno pensar que hay mucha gente viviendo en condiciones infrahumanas, pero no necesariamente. O sea, la pobreza no tiene que ver con la limpieza, ni con el aseo, como bien señalas tú. Ni con el abandono. Ni con el abandono, como bien señalas tú. Por ejemplo, que mi mamá me cuenta que en su casa no había agua, pero iban a buscar agua en cubo. Y sí se bañaban, y sí lavaban la ropa, aunque fuera en el río. O sea, la realidad es que este concepto también ha cambiado según las épocas. El Puerto Rico de Totalmente. 1940, vivíamos todos en condiciones infrahumanas. Es bien importante que miremos el concepto de condiciones infrahumanas dentro de lo que es ese bienestar, salud y seguridad de la persona que vivía ahí. O sea, la ausencia de estos servicios esenciales, el desorden, el que hayan ratas o insectos que ponen en riesgo la salud, que ponen en riesgo ese bienestar, la acumulación. Aquí nosotros tenemos muchos adultos mayores que todo lo que ven en la calle te lo recogen, tienen el síndrome, ¿verdad?, de acumulación, y todo te lo guardan porque todo sirve, todo tiene un valor, todo tiene, ¿verdad?, se arraigan a eso, y la acumulación puede causar accidentes, ¿verdad? Traen ratas, trae insectos. Pero es bien interesante porque tú traes a colación, y perdón que le interrumpo, el que no necesariamente yo lo reconozco. Sí, No, totalmente. Y para mí yo estoy bien. Eso es una patología. Claro. Un contexto histórico alineado al ejemplo de 1940, cuando en Puerto Rico se puso la etiqueta de los llamados arrabales, Ajá. que es una forma también del gobierno, del Estado, menospreciar las condiciones de vida más allá de atenderlas. Se crea un plan de desarrollo desde la perspectiva de la industrialización, y se desplazan estas comunidades y se le dan una nueva etiqueta, que son los del caserío, ¿verdad? En muchas ocasiones. Hay otras personas que, si la vivienda es una vivienda digna, definida desde el privilegio, estas viviendas eran traspasadas a unos lugares y otros espacios. Así que la perspectiva de que es infrahumano también va a depender muchas veces de la influencia de quien llega, Por el eso. sesgo y el valor. A eso quería ir. Sí. Y Porque hay es tan subjetivo que Sí. tiene que ver y ha sido transformado. Porque tú miras la foto de Puerto Rico en 1940 y están los nenes con los pies metidos en el charco y el charco está negro. Y las condiciones, entonces las condiciones eran infrahumanas. Claro, Y vivíamos y- en un país lleno de condiciones de todo el mundo viviendo de forma infrahumana. Incluso si lo miras un poco más ¿O es que acá, ha cambiado el yo pensamiento? recuerdo después del proceso del huracán María que tuvimos varios casos en distintas comunidades de familias que ya estaban en procesos de visita del departamento de la familia por otros asuntos, y les señalaban es que no es adecuado o es inseguro que los niños duerman todos en una misma cama. Pero es que muchos de nosotros crecimos durmiendo todo el mundo en una cama, no todo el mundo tenía un cuarto propio. Si eres una persona como yo que te gusta viajar, siempre puede ocurrir un imprevisto. ¿A quién no le ha tocado una situación de un vuelo cancelado, o un pasaporte perdido, o una emergencia médica, o una interrupción de viaje? Essential Insurance Services te asiste en adquirir la póliza de viaje que te proteja en cualquier destino. Viaja con tranquilidad de estar cubierto antes, durante y después de tu aventura. Comunícate hoy con Essential Insurance Services. Os recuerdo después del proceso ahora que estamos hablando, después de los terremotos en el sur, estar en Yauco, afuera de un refugio, y había una mamá con una caseta con una niña pequeña, y me acuerdo que hubo una intervención de una persona que se identificó del departamento de la familia y nunca acreditó. Yo tengo siempre mis dudas de que haya sido él un oficial, y le decía, si tú tienes a la nena en esta caseta, se le había caído la casa, estos son condiciones infrahumanas y te vamos a quitar la nena. Y ese miedo de esa intervención que no responde a un contexto, porque las necesidades básicas son necesidades básicas. Eso no lo podemos discutir, pero el contexto, que el privilegio sea el que mire que son condiciones infrahumanas, Yo eso es lo quiero peligroso. abundar en este tema precisamente porque habrá mucha gente que está pensando, yo soy pobre, yo no tengo, ¿verdad?, tanto dinero para comprar tanto detergente, o a lo mejor no tengo la facilidad de agua para limpiar con tanta rigurosidad. ¿Va a llegar alguien aquí y me va a argumentar que vivo en condiciones infrahumanas y me va a quitar a mis hijos? El problema que tenemos aquí básicamente, y agradezco a la licenciada lo que plantea, esto es parte de los constructos sociales, ¿verdad? Nos hacemos una construcción
personal de lo que debe ser lo correcto, lo apropiado, y cuando estamos ejerciendo una función del Estado para atender un asunto en particular, pues traspolo lo que yo pienso, mi construcción social, a lo que realmente es la construcción social real de esa familia o de esa otra persona. Y es bien importante que cuando lo veamos desde el rol que tiene el Estado de facilitar a estas familias que viven, que son vulnerabilizadas. No hay sectores poblacionales vulnerables. Los vulnerabiliza la violencia estructural, la falta de una red de servicios, claro, redes de apoyo. Por tanto, esa falta de atención vulnerabiliza a muchos de estos sectores que han vivido generaciones tras generaciones dentro de un nivel de pobreza y que realmente dentro de esta falta de estructura social y de apoyo no han encontrado salida, la gran mayoría de ellos, porque realmente yo entiendo que hay muchas ganas. Yo llevo 43 años dando servicios como trabajadora social, porque también soy trabajadora social, y hay anhelos, ¿verdad? De cambiar de generación a generación, pero ese constructo social es bien importante a veces, que nosotros lo trabajemos. Y mira cómo lo pienso, Ariadna. A veces, ¿verdad? Uno piensa en comunidades indígenas en Latinoamérica, o cristianas muy distintas, los Amish, o los que sean, que viven de una forma muy particular. ¿Quién soy yo para entrar allí y determinar que como ellos están viviendo es de la forma incorrecta y que la correcta es la mía? Totalmente. Claro, totalmente, pero ya hay una idea que se te pone en la cabeza, hay una narrativa del gobierno que se adelanta y ya esa idea está en la cabeza, y cuando esa idea encuentra garras en la ley es bien peligroso para las comunidades pobres. Para que tú tengas una idea, si ahora mismo tú haces un sondeo informal, y yo hago esto mucho con mis estudiantes, yo les digo, cierra los ojos, imagínate que vas a entrar a un caserío. ¿Cómo está ese apartamento? ¿Qué es lo primero que te dice tu mente? La manera en que el sistema nos atraviesa es que a ti te enseñaron, si tú no vienes de un residencial, si tú no vienes de sección 8, obviamente, lo primero que te va a salir es el estereotipo de que ese apartamento está sucio. Y tú les dices, ¿cómo más se ve? Se ve oscuro. ¿Y hay niños? Sí. ¿Cuántos? Muchos niños. ¿Y cómo están? Están desatendidos. Y tú no has entrado. Pero esa es la narrativa. A veces yo le digo eso a mis estudiantes. Imagínate que estás escuchando el titular de que atraparon un nene de 18 años robando. ¿De qué colores? Y el estudiante te van a decir, son negros. Es la manera, ¿verdad?, en que los estereotipos entran a nuestras cabezas. Y yo sé, por ejemplo, ¿y cómo encuentran garras en la ley? Pues miren ahora mismo, inspecciones sorpresas para los apartamentos porque tienen condiciones infrahumanas. Se da como un dado, un riesgo que está ahí. Pero tú puedes tener una persona hoarder con una patología del síndrome de acumulación en una casa de 10 cuartos. En una urbanización bien privilegiada. Pero eso es una excepción. Eso no es. Eso es una excepción. Eso es que los he visto. Uy, el discurso cambia. Una excepción. Eso jamás lo hemos visto, pero los residenciales, esa gente no limpia. Lo vemos como la norma. Y eso que estamos viendo es la manera en que nos condiciona, y la ley entonces pone su carra y la tratamos con apoyo a la familia del lugar pudiente, pero a la otra, pues la intervención es distinta. Y eso hay que mirarlo. Y cómo reproducimos el mito. En esa misma línea, el estatus socioeconómico de una persona, aunque no define las condiciones de este espacio, sí puede influir, ¿verdad? Porque obviamente si no tengo los recursos económicos para comprar y mantener el aseado, y voy buscando cómo ver qué pago o qué dejo de pagar, puede sumar, no es que justifica, pero puede ser influyente en ese proceso y tener unos impactos. Bueno, si yo tengo que decidir entre comprar mis medicamentos o comprar un detergente para limpiar la casa, pues definitivamente debo elegir los medicamentos, y definitivamente a lo mejor está un mes sin mapear. Totalmente. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Castigarme porque no puedo mapear? Y más todavía, aquí no hay una conversación que no se tiene, y yo creo que siempre es importante decir, las familias que reciben la asistencia nutricional, los cupones, y los que venimos de familias que cogen cupones o que cogieron cupones, sabemos que con los cupones tú no compras toallas sanitarias. No. Las mujeres que cogen cupones y que dependían de eso, aprendieron a hacer rollitos de papel para poder manejar la menstruación. Y eso es un tema bien incómodo que a nadie le gusta hablar, pero eso es un hecho. A que no se podía comprar papel de baño, a que los detergentes había que buscar de dónde sobraba, sobre todo cuando quitaron el efectivo. Y si tú tienes una familia, pensando esa mamá, entre compro toallas sanitarias con el dinero que tengo extra, que son carísimas, de paso, hombres que nos están escuchando, o
tengo que comprar líquido de limpiar de lavanda, ese que todos usamos. Pues, mano, tú compras toalla sanitaria. Totalmente. Y eso no se habla. Totalmente. Mira, yo estoy convencido, ¿verdad?, que la conversación no va a girar desde mi realidad, pues yo vengo de un caserío. Yo sé de primera mano cuáles son esas realidades, y desde ahora como profesional del trabajo social veo cómo incluso la academia mantiene los discursos que menciona la licenciada tan errados como, por ejemplo, las familias disfuncionales. ¿Quién define qué es una familia funcional? Yo crecí desde la perspectiva de que mi familia no servía porque no estaba un papá y porque mi mamá vivía en el caserío, o porque a veces podía al inicio del mes comer lasaña, pero al final del mes quizás un arroz con salsa de tomate, con cebolla o una cosa así. Hoy por hoy no me como eso porque no me gusta, pero reconozco que puede ser la realidad y que hay gente que le encanta. Y que hay gente que le va a encantar. Pero era la opción que teníamos. Y yo no soy quien, como profesional del trabajo social, con todo el privilegio y el poder que me da mi profesión, yo no soy quien para llegar a una vivienda y definir qué o qué deja de ser ese espacio para esta familia. Yo sí debo de llegar a promover y garantizar que esta familia, dentro de su núcleo, tengan las mejores condiciones. Claro está, hay familias, hay casos donde yo como trabajador social no tengo oportunidad. Por ejemplo, Sonia Valentín, ¿qué puedo hacer? Estas son las condiciones, tengo que garantizar entonces la seguridad de la persona de mayor vulnerabilidad. A mí me choca mucho en el caso de las familias, y por haberlo vivido, que un departamento de la familia exija que para que un papá, en el caso de un papá separado, divorciado, pueda tener a sus hijos fines de semana, tenga que tener cuartos separados, especificaciones muy fuertes que ya inciden en que papá no se pueda relacionar de una forma emocional más cercana porque no tiene 2 habitaciones. Sí, y esa a veces son condiciones imposibles. De hecho, tú hablas de ese ejemplo del papá, pero también de pedir qué significa seguridad habitacional. Hay familias que todo el mundo ha vivido junto con 2 cuartos y esa ha sido la realidad. Por eso de no tener nadie que tenga 3 cuartos o 4 cuartos. Y eso ciertamente es un impedimento, pero además crea parte del problema de movilidad. Pasa con las loncheras. ¿Cuántas veces aquí no nos llegan que si en la escuela dicen que la lonchera no es saludable? Y cuando nosotros crecíamos, tú te dabas cuenta de la diferencia de clase porque había niños que llevaban otras cosas y nosotros llevábamos el termo con los Chef Boyardee y el panqui. ¿Te acuerdas del panqui? Y la botella de agua con aluminio. O incluso llevaban más de una merienda. Pero eso es real. Sí. Ese es el retrato de la diferencia de clase. Que llevaban $1 y yo llevaba una manzana. Vamos, o no saber que son vegetales porque en la casa la ensalada es, en aquel momento que había menos acceso, yo tengo 40 años ahora, pero en aquel momento ensalada era lechuga, tomate, aceite y sal, y la ensalada de papa. Sí, totalmente. Pero el niño con dinero pues comía arúgula y otras cosas así como de colores. Podría comprar los vegetales quizás como de colores. Exacto, pero lo traigo porque eso es la diferencia de clase también, que entonces termina criminalizando siempre a las mismas personas, sobre todo a las cuidadoras, que en Puerto Rico son mujeres, mamás y abuelas, que son las que preparan esas loncheras, que son las que no tienen el dinero para hacer la limpieza. Y una cosa que quería decir es que necesidades básicas, por ejemplo, la ley trabaja con que faltan las necesidades básicas de manera recurrente. Quizás un día el niño no fue bien aseado a la escuela, pero la negligencia es que sea un patrón, que sea recurrente, y eso también es importante visibilizarlo. Sí. Eso es importante porque para la gente que nos va y nos está escuchando y que nos está viendo, ¿verdad? Y teme por intervención a ellos mismos, porque yo pienso que si yo estuviera ahora mismo en la situación de estar viviendo en un residencial o en un barrio, viendo lo que ha trascendido en días y meses recientes de intervenciones, me preocuparía, estaría muy preocupada de qué tengo que cumplir, qué tengo que hacer por si llegan aquí, que esté todo en orden, ¿correcto? Y vivir desde ese lugar puede ser muy complejo, o sea, vives como perseguido, ¿no? Claro. Vivir con la imposición de lo que pueda hacer el Estado, realmente, pues ya de por sí es una violación dentro de lo que es tu derecho de disfrutar tu propiedad, de tener tu intimidad, ¿no? Fíjate, atando un poquito lo que estamos hablando de los niños con los adultos mayores, Puerto Rico tiene que abrir los ojos y agradezco los espacios de discusión porque tenemos una nueva realidad. Al ser Puerto Rico un país viejo, tenemos adultos mayores que viven completamente solos, carentes de
de muchos elementos necesarios para su bienestar y son los que tienen que decidir si me compro el medicamento o pago la De luz. acuerdo, de acuerdo. ¿Ves? O me compro los medicamentos o limpio mi casa. No, entonces Y si si hay- no tienes la energía necesaria para estar limpiando una casa, que No te quedaste tienes- con tu casa original y ahora mantenerla y limpiarla y pintarla requiere mucha inversión de dinero o energía de tu parte para poder hacerlo y no la tienes. Porque no nos preparamos para la vejez. Puerto Rico tiene un grave problema. Totalmente. Nosotros como ciudadanos no nos visualizamos cuando lleguemos a la vejez. En el otro programa que estuvimos grabando recientemente, hablábamos que podríamos llegar hasta los 150 años. Y una de las preguntas que tú me hiciste fue, ¿te gustaría llegar? Yo te dije, no. Yo no. Porque si yo no tengo las garantías No. para tener calidad de vida, Claro. bienestar, seguridad a mis 150 años, ¿por qué voy No la a tenemos ahora. alquilarlo? Y hay una nueva No la reali- tengo ahora. Hay una nueva realidad que también se suma a este sentido de lo alarmante que son las condiciones del adulto mayor. Yo tengo una guagua casi nueva y un carro casi antiguo. Y los dos los mantengo al día, limpios y brillosos, gracias a la gente de Carros Blindados. Ellos ofrecen protección, seguridad, cuidado y esmero. Llámalos al 787-250-2424. Cuida tu auto, Carros Blindados. Es que el adulto mayor actual no cuenta con una fuerza de trabajo joven para que de alguna manera haga un movimiento económico que les beneficie. Son estos viejos y viejas que tienen que desatender su realidad para meterse posiblemente a un fast food o un supermercado para poder atender su realidad. Así que eso en sí es muy problemático en términos del Estado. Rescatando un poco el tema de las inspecciones, ¿verdad? Que ahora es como que el tema de Sí, sí. que todo el mundo quiere ser el Claro. que rescata la realidad. Sí, aunque tú firmes un contrato, y aquí la licenciada puede corregirme porque su área de expertise, aunque tú firmes un contrato dentro del Departamento de la Vivienda, con los agentes administradores, eso no le da la total autorización para que lleguen a la hora que ellos quieran y de la manera que quieran. Incluso si utilizan al trabajador social que tiene un contrato dentro de estas compañías y el trabajador social sin plena organización, entiéndase, planificado, coordinado, no hace esa inspección, pudiese estar entrando una violación a los cánones de ética de nuestra profesión. Así que las personas que nos están viendo y escuchando, no teman a que un trabajador social, si es que llega violentando sus derechos, usted tiene las herramientas y los espacios para denunciarlo. Mi licencia no me da a mí el poder para yo hacer lo que yo quiera con ella. Todo lo contrario, debe ser para garantizar ese espacio, esa vivienda de estas personas. Así que puedo entender el temor y ese temor lo experimenta cualquier persona que esté en espacio vulnerabilizado, pero fomentando el empoderamiento, de ahí no. No Y puede si lo pasar. hacen hay que denunciarlo. Y Ariana, me imagino que al igual que un lugar que tú rentas, ¿verdad? Tú eres un arrendador y rentas tu espacio, yo no puedo llegar a abrir la puerta al que está arrendado. Tengo que coordinar esa visita, tengo que notificarle. Sí. Imagínate que una cosa rescatando rápido, te contesto ahora la cuestión de que seguimos hablando de intervención, porque el Estado interviene. La intervención siempre por definición es, Vigilar y castigar. no, es llego, yo voy. Y yo rompo, yo irrumpo, yo entro. Ujú. Y está brutal que cuando nos dirigimos al tema del Estado, el Estado interviene y la gente tiene miedo de esa intervención porque el Estado te criminaliza porque no tienes, en vez de preguntarte cómo facilito para que puedas tener o tengas acceso a tener, que es el rol del Y Estado. quiero hacer un matiz ahí. Facilito para tener no quiere decir te voy a dar más No. cupones o te voy a dar más No. ayuda. A lo mejor te voy a dar más educación para que puedas trabajar. O te A lo voy mejor a comunicar te voy a con OPEA o con te el voy a dar servicio. cuidado para tus hijos para que tú seas productiva Claro. como madre soltera o, enseño madre cómo- que está sola. Prepararte por una entrevista de sí, trabajo, sí, un sí, currículo sí, para Voy que a tú ir a puedas- hacerte la inspección y voy a ver que el hongo negro no te lo han quitado en Cuida 6 para los meses. y viejos. voy- Ah, Claro. exacto. Que los hijos Lo- puedan continuar trabajando, porque si yo me tengo que quedar cuidando a mi mamá, que muchas veces lo hemos conversado, ¿cómo trabajo yo? Sí, Sí. sí. Claro. Sí, sí. Y con este proceso de las inspecciones en el Departamento de la Vivienda, nosotras pues obviamente desde Ayuda Legal Puerto Rico, que es la organización que yo dirijo, hemos puesto el grito en el cielo en varias ocasiones. Hemos estado esta semana reunida con distintos líderes comunitarios porque se quiere hacer como un proceso sorpresa. Y en una discusión como en uno de los medios, el administrador decía, se va a hacer sorpresa. Y alguien decía, otra persona, sí,
sí para que no puedan limpiar antes de que lleguen. Pues entonces la intención es coger a la gente en la pifia y no crear planes de servicio o planes de apoyo Totalmente. interagencial para cuando encuentres la situación, pues ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el referido que tú vas a hacer? Y yo puedo entender, Y hay una Ariana, reglamentación. la supervisión de estos espacios a raíz de que se operan desde allí muchos, ¿verdad? Situaciones de drogas o lo que sea, allí y en otras urbanizaciones también. No quiero decir que solamente allí, pero ¿verdad? Ocurre. Y obviamente si es un espacio que de alguna manera ha facilitado, comillas, el Estado, pues entonces tú dices, bueno, pues yo no quiero allí una operación de droga, ¿verdad? Porque si es en tu casa y es tu propiedad, pues voy a intervenir igual, pero es otra cosa. Pero obviamente no tiene que ser irrumpiendo en una casa. O sea, tú puedes supervisar esos espacios. Incluso en esos casos existe una reglamentación federal, ¿verdad? Son fondos federales, como bien tú dices, que establece que este tipo, se supone que todos los años el agente administrador inspecciona anualmente y levanta. Eso Ya. en la vida real no existe. Segundo, otra cosa, y ahí si hay reparaciones que hacer, porque a veces es que la filtración se puso grave y se dañó la cama y no hay con qué reponer una cama. O sea, son muchas cosas que hay que ver, pero también este tipo de inspección se supone que se notifique por lo menos 48 horas antes. Ya. Y una de las cosas que la gente tiene miedo, que yo creo que eso es importante, Sonia, es, por ejemplo, yo tengo el matre manchado. Alguien nos decía, es que mis matres están manchados, están viejos. Les van a coger una foto y lo van a compartir en las redes sociales. Eso está brutal. Porque esa gente que vive en vivienda pública tiene derechos igual que el que vive en vivienda privada, el casero no puede entrar. Pues en vivienda pública existen unos derechos. Y si tú piensas que hay una situación de trasiego de droga, el mecanismo no es la inspección. ¿Tú piensas que hay trasiego de droga? Pues dale, llama a la policía. ¿Tú piensas que hay droga allí? La inspección no puede ser el mecanismo para atender situaciones que se terminan generalizando en los recintos. Incluso en esa misma línea, posiblemente en el apartamento donde vas a estar haciendo la inspección no es donde está el problema de drogas. Claro. A lo mejor tú vas a la residencia que puede estar luciendo como este espacio y todo impecable. Pero ahí posiblemente es donde está la droga. Otra de las realidades dentro del contexto de los residenciales públicos es que el administrador también, para poder extender ese contrato o renovación del contrato con el gobierno y tener los fondos, saben a quién elegir y saben qué vivienda quieren ir a mirar para poder mantener el verdadero mantengo, ¿verdad? No hago mi trabajo de inspección en las viviendas que debo hacerlo, pues entonces elijo la vivienda de fulano de tal que está en condiciones óptimas. Pero esto es sencillo con visitar las comunidades. Cuando tú ves las estructuras, tú ves que la pintura está a mitad del edificio, al interior hay hongo, hay plomo, como acaba de revelar una investigación. Y los hallazgos, más allá de denunciar las condiciones de estos espacios de las personas y la familia, lo que nos deja entender es que el gobierno no tiene capacidad de monitorear a quienes le dicen haz el trabajo. El problema no es mío como residente, el problema es de las personas que contratan para llevar a cabo este proceso, que de vender un ejemplo frappé, como ocurre con una compañía residente, pues ahora administra, por ejemplo, un proyecto de vivienda pública y utilizan, como ocurre en todas las esferas del gobierno, a los profesionales de la conducta, en este caso trabajo social, para legitimar y hacer ese trabajo sucio que el gobierno no quiere hacer. Sí. En el caso de los adultos mayores, la realidad es que, como señalas, hay ¿verdad? Hay más adultos mayores en Puerto Rico que nunca y van a haber más. Hay mucho adulto mayor, como señalas, viviendo solo. Sí. Condición infrahumana, un adulto mayor, que no tiene suficiente para pagar y que no tiene hijos. ¿A dónde va? ¿Qué hacemos con él? Los elementos de clasificar una vivienda en condiciones infrahumanas siguen siendo los mismos, o sea, no cambia. Ahora, en la adultez mayor se tiene que dar una mirada un poco más compasiva en el sentido, si yo como adulta mayor no tengo la destreza, la habilidad, la agilidad para yo tener mi casa aseada, por ejemplo, si yo tengo alguna patología, por ejemplo, el síndrome de Diógenes, síndrome de acumulación, que todo lo que agarro me lo llevo, si yo soy una compradora compulsiva, como yo he tenido casos en donde está toda la vivienda llena de cosas que compra con ticket y todo y no se usa. O sea, realmente el aspecto neurocognitivo, el aspecto de salud mental, el aspecto emocional, el aspecto de las condiciones comórbidas que se trae con cuando uno llega
llega a la vejez. Esas condiciones que yo sufrí de adulta, llego con ellas a la vejez, se convierten en condiciones de conmovilidad, ¿no? Y hasta dónde mi estado de salud general, salud no es enfermedad, mi estado de salud en general me permite o no me permite yo tener una vida totalmente independiente, un autocuidado o no, ¿ves? Entonces es bien importante, y esto que señala para mí es vital en el sentido que salen, ¿verdad?, los titulares, adultos mayores encontrados en condiciones infrahumanas. Pero realmente esa valoración a primera mirada no le hace justicia a unos adultos mayores que se están cuidando unos a los otros en muchas de las ocasiones. Hablamos anteriormente que tenemos adultos mayores de la cuarta edad atendiendo hijos de la tercera edad que están en condiciones de vulnerabilidad, de incapacidad, y adultos mayores de la tercera edad, como en mi caso, atendiendo a adultas mayores de la cuarta edad, trabajando, siendo cuidadora, con todos los compromisos que uno también pueda tener. No siempre, tal vez, uno tiene ese espacio y ese tiempo para tener la casa como para que le guste un funcionario de gobierno. Por eso, que le guste. Que le guste ahí de gobierno. Entramos en la palabra, ¿verdad?, correcta, porque yo puedo haber visto imágenes de lugares que yo puedo pensar, de funcionarios de gobierno, que yo puedo pensar que no me gustan. Oye, tú sabes que uno nunca sabe cuándo puede pasar algo. Por eso hay que estar preparado. Y mira, si hablamos de seguros, aquí en Puerto Rico los duros en eso son los de Essential Insurance. Llevan más de 18 años ayudando a miles de familias y negocios a proteger lo que de verdad importa: la salud, la casa, el carro, el trabajo, todo. Ellos te buscan el mejor plan, sin vueltas y sin compromiso. Pueden orientarte en seguros médicos, de vida, cáncer, incapacidad, propiedad, auto o hasta de responsabilidad pública. Y si eres patrono, tienen programas para cuidar a tus empleados, que eso también es bien importante, te lo digo como empresaria. Además, ofrecen un plan de multiasistencia que está brutal. Consejería, grúa, asistencia en carretera y más. Esto por menos de $7.50 al mes. Eso es menos de una peseta al día. Así que no lo dejes para después. Llama al 787-523-3000 o entra ahora mismo a essentialinsurancepr.com y pide tu orientación gratis. Essential Insurance. Protegen lo esencial para que tú vivas tranquilo, con la mente en paz. Que los veo como sucios. Así en Facebook, que uno pasa y los ve. Y entonces uno dice, bueno, ¿y eso es cuestionable? ¿O porque es un funcionario del gobierno no es cuestionable? Es bien triste, Sonia. Cuando nosotros en la industria de cuidado de larga duración se nos presentan casos privados o subvencionados por el gobierno, donde hay una realidad social, económica fuerte, que nos llegan de los hospitales en condiciones que realmente yo digo, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué ocurrió con este adulto mayor? Que es un tema que te invito a que lo tomes. Cuando tú quieras nos podemos sentar para que veas fotos, veas videos en las condiciones en que están saliendo muchos adultos mayores que no tienen compañía en los hospitales, que están solos en los hospitales, que llegan solos a los hospitales, que no tienen recursos familiares y que realmente al final del día el Departamento de la Familia tiene que intervenir para ubicarlos en un centro. Pero ¿cómo nos llegan esos adultos mayores? Pasando a veces 3 y 4 meses en un hospital. Nos llegan llenos de úlceras, con falta de aseo, y esa es la realidad, y yo no lo voy a dejar de decir. Pero sentimos que es la misma prioridad la intervención con las familias y los niños que con los adultos mayores. No. Yo estuve muy de cerca. Yo estuve muy de cerca en este tipo de intervenciones, y es que hasta que el Departamento de la Familia no reconozca, yo recuerdo haber escuchado alguna vez que la pasada administración del Departamento de la Familia decía
que iban a crear la Secretaría para atender los asuntos de los adultos mayores. Si ya existe un componente que atiende eso, pues ese componente no trabaja de 24 horas, como trabaja, por ejemplo, la unidad de investigaciones de niños y juventudes del Departamento de la Familia. Así que si ese adulto mayor llegó viernes, sabe que ese adulto mayor se va a quedar ahí, escuchado por instrucciones de supervisores. Pues que se quede ahí hasta que el lunes llegue el profesional de trabajo social de esa división para que lo atienda, si es que llega. Si tienes personas conscientes o personas diligentes, dicen, bueno, esa es tu instrucción, mi práctica va a ser esta y yo voy a llegar. Pero la realidad es que podemos llegar a este espacio y no sabemos tampoco qué vamos a hacer con ese adulto hay la mayor. misma preocupación, las mismas intervenciones. Yo pienso que no, porque yo pienso que en el caso, y esto que voy a decir, ¿verdad? En el caso de las familias con menores, la persona responsable o que se entiende que se puede culpar, incluso culpando de la pobreza o teniendo responsabilidad o más o menos, siempre está ahí y es la mamá. Es la mamá, es la figura de la mamá, puede ser papá, pero casi siempre es La mamá. madre. En el caso del adulto mayor, que no tiene a nadie, el Estado entonces se ve enfrentado a que la responsabilidad Él. es suya Claro. y no sabe cómo bregar. ¿Qué va a hacer? Por eso yo preguntaba qué hacen, a dónde van. Y escuchándote Minerva. pensaba, Minerva, que yo pienso mucho en cuando se dio la discusión para subir las penas por abandonos de adultos mayores. Sí. Y yo nunca creo en ninguna medida de subir pena, porque subir pena se ha demostrado estadísticamente que no ha atrasado ninguna actividad delictiva. Y la gente de la discusión era, pero imagínate qué malo los hijos y las familias que los abandonan en los hospitales. Hay familias que no tienen con qué atender al viejo y no saben cómo hacerlo. Y te dicen, licenciada, ¿qué es mejor? Que se me muera en casa, se me va la luz, no tengo con qué darle el ventilador, o llevarlo al hospital e irme para que se pueda quedar ahí, para que tenga el ventilador, porque yo... Y eso no son todos los casos, pero esos casos yo creo que hay que mirarlos con sensibilidad, y yo creo que el Estado tiene miedo de momento darse cuenta de que no hay jóvenes suficientes para cuidar a No los tiene viejos. la, No lo la hay. capacidad, por eso le No los decía, hay, o ¿qué sea, hacemos Y con cuando ellos? son viejos cuidando viejos, ¿qué hacemos? El relevo generacional en Puerto Rico, esa generación está en peligro de extinción. Tan reciente como hace 2 días, Figueroa, el demógrafo, nos presentó la realidad, que la pérdida de población que ha tenido Puerto Rico, y para que demos una mirada seria, ¿verdad?, al tema del envejecimiento poblacional. Pero lo que trae la licenciada es bien importante, porque no todos los casos en hospital se deben considerar como abandono. Porque si es una pareja de adultos mayores que uno de ellos se enferma, llega al hospital, tiene la misma la poca oportunidad de adiestrarse esa persona de 80 años, 70 años de manejar un ventilador. Tiene esa capacidad. Entonces los hospitales están fallando porque no te están haciendo transición de cuidado. La transición de cuidado establecida por la Joint Commission y por Medicare y Medicaid es que hay que educar a ese cuidador de cómo se opera un ventilador, cómo se drena una gastrostomía, cómo se limpia una traqueotomía, el cuidado de un paciente con catéter urinario. Esa educación nuestros hospitales no lo están dando como parte de esa transición de cuidado. Y te doy de alta, y el mismo día que te doy de alta te digo, mira, tienes este home care, tienes esta terapia, tienes esto, tienes otro, y el familiar se queda así como que, ¿y qué yo hago ahora? ¿Qué yo voy a hacer ahora? De una persona que llegó al hospital, que tenía, antes de llegar al hospital, que caminaba, que tenía una vida independiente, y de momento le dio un derrame cerebral y quedó encamado con ventilador. Es un cambio tan significativo que esa familia también, aunque tenga hijos, pasa por un proceso de transición de qué yo voy a hacer posterior a. ¿Ves? Sí. Y yo creo que hay que mirarlo no solamente desde lo que es la realidad de las condiciones en que muchos adultos mayores y muchas familias viven en Puerto Rico, es que realmente nosotros tenemos que tener el momento que el Estado tenga servicios que sean asequibles, o sea, ese acceso, nosotros tenemos derecho al acceso a servicios de salud, a la educación de calidad. Entonces, si no tenemos ese acceso a los servicios, pues lamentablemente la pobreza, los que están en estado de pobreza van a tener menos oportunidad de poder cambiar su vida. Y nos toca a nosotros
no solamente al Estado, al gobierno. Yo creo que aquí el tejido social, el tejido gubernamental, tenemos todos que ponernos a trabajar con esto, porque de lo contrario, eventualmente nos van a convertir en un gueto. Yo lo que pasa totalmente es que siento que la educación, o sea, en general, está fallando a unos niveles tan sorprendentes que, o sea, yo hablo con gente que de repente, yo he hablado con muchachas jóvenes, que sé yo, 45 años, digo muchachas porque que están empezando, por ejemplo, un tema que tratamos todos los días en televisión, que tratamos todos los días en radio, que tratamos todos los días en podcast, menopausia. Si estás planificando una fiesta o estás buscando un detalle para regalar en prom, es el mejor lugar para personalizar lo que quieras. Vasos, tazas, una bolsa, toallas. Llámalos al 787-705-1360. Búscalos en Instagram y visítalos en la Avenida Central. Haz como yo, regala detalles personalizados. Y no sabe de lo que le estoy hablando. No sabe de lo que le estoy hablando. Aspectos importantes dentro del desarrollo de la vida de un ser humano. Y que me dice, es que tengo unos calentones, pero no sé por qué y no sé. O sea, Y es que, entonces, ¿cómo logramos? Porque si bien iba al Puerto Rico en 1940, cuando no teníamos agua potable en la gran cantidad de las comunidades, los arrabales, los barrios, los lugares, bueno, y en todo el país. No había agua potable, no había necesariamente luz eléctrica que prendías el switch y prendía. Y nos transformamos en entender en que había que limpiar, que había que bañarse, que había que lavar las cosas para no tener leptospirosis, que había que estar precavido de que los ratones no estuvieran dentro de la casa. Eso fue una transición. Y yo siento que esa comunicación, ese aprendizaje lo hemos ido perdiendo, como que de repente estamos de nuevo, Sí. ¿no? Sí. Estamos de nuevo como en principio, o sea, como que miras a tu alrededor y tú dices, ok, aquí no hemos ido más para adelante, nos quedamos estancados. y, ¿O no? y un factor que se perdió en esa línea de la educación, y aquí un poco el trabajo social tuvo mucho protagonismo. Interesantemente, nada más que 27 mujeres las que hacían ese trabajo que bien enmarca en el 1940. Y es que se articulaba una educación desde la realidad de la barrio, comunidad. desde el lugar. No es desde el privilegio de quien decide que esto debe ser o que cuánto debo enseñarle a la gente. Se hacía un recogido de necesidades, un estudio, se miraba bien de cerca cuál es la realidad de esta comunidad y qué esta comunidad desea aprender, y paulatinamente ir transformando. ¿Qué ocurre muchas veces en los espacios vulnerabilizados? Por dar un ejemplo típico, pues se lleva música, vamos a aprender a tocar violín cuando la necesidad es otra. Pero usted preguntó cuál es la necesidad de esta comunidad y cómo vamos a forjar esa educación desde esta realidad. Y eso no necesariamente Eso es maquillar las necesidades de Hemos ido las poniendo comunidades. pancho, Total, maquillando, de todo, pero en la todo. educación de yo empoderarme, de yo entender, que es a lo que voy. O sea, porque vuelvo. Un día, ¿verdad? Yo llegué a una comunidad que fue donde me crié con mis abuelos, en Mayagüez. Digo, Mayagüez, me crié en Bayamón, pero esta comunidad donde mis abuelos vivían. Y de repente, doña Sila le había puesto comunidad especial y nos enteramos que vivíamos en una comunidad especial. No lo sentíamos así. Sentíamos que nuestra comunidad era una comunidad, pensábamos que éramos privilegiados, vamos. Así que realmente, ¿cómo tú entiendes, cómo tú vas a esas comunidades y transformas desde el lugar, desde allí mismo? Porque lo que yo siento es que hemos perdido la capacidad. O sea, yo puedo ir al residencial y decirle, lo estás haciendo mal, mira, no está limpio, no está esto, pero es que se educaba a la gente, se le decía, mire, hay que bañarse una vez al día. Sí. Ahora tenemos agua y usted abre la pluma y el agua sale. Ahora usted puede leer más fácilmente porque tiene luz. ¿Sabe qué? No debe tener los alimentos fuera, hay una nevera. Antes la gente no tenía nevera. Y le echaba sal a las carnes, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero ¿verdad? Uno lo aprende a través de la historia. O sea, ¿y cómo conservabas la carne? ¿Y cómo conservabas las cosas? Pues la gente tuvo que aprender a que en la nevera podía poner la comida. O sea, ¿y qué hemos ido haciendo? Explíqueme. Esa historia que es parte de Puerto Rico, de nuestra historia, el Departamento de Educación tenía un departamento que decía era Departamento de Educación a la Comunidad. Y ahí se movían a las Películas y todo. comunidades, se le daban películas, charlas, esto, lo otro. Y eso era una gobernanza. Lo que se estaba sembrando ahí era gobernanza desde la comunidad hacia afuera, ¿no? Pero eso se perdió. Incluso cuando llegó María, nosotros tuvimos unos meses bien complicados, bien complejos,
muchos de nosotros tuvimos también la escuela de que si la leptospirosis, De al revés. todo eso estuvo presente. claro. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Nuestra memoria es bien corta. Entonces, lo que tratamos y como manejamos el fenómeno de María, mirándolo con la historia del país, con estas pequeñas escuelas en las comunidades de desarrollo de gobernanza desde la comunidad, yo creo que es bien importante que nosotros podamos recobrar eso como lo es recobrar la vida de comunidad. Yo no sé si lo vamos a poder Yo recobrar. pienso que hay algo cíclico en la cuestión y pienso en el caso de María, pienso también en lo que era la Divetco, que era esta, ¿verdad? Esta iniciativa bien amplia que de hecho bajo García Padilla uno de los intereses que él tenía en un momento era hacer como la nueva Divetco Totalmente. para ir a distintas comunidades. Pero pienso que Puerto Rico es un país pobre que se le enseñó a negar su pobreza y a odiar su pobreza. Por eso al pobre le echamos toda la culpa, ¿verdad? Yo que soy abogada y litigo, me paso diciendo, es más fácil mirar al de abajo que mirar al de arriba. Totalmente. Por eso nos enseñaron, ¿verdad? Por eso que usted ve cuando estamos hablando de esto, la gente empieza, pero tienen cupones, pero tienen casa. Esto es la conversación, mira el de arriba. Y yo pienso que es un país pobre que odia su pobreza, por eso odia a sus pobres, pero que también es un país que porque niega su pobreza, no hacemos ese proceso de pasar de generación en generación las conversaciones que necesitamos para vivir y sobrevivir en un Puerto Rico De pobre. acuerdo. Mira, Que es donde no hay apoyo. Y te lo traigo totalmente de acuerdo, y nadie lo había expresado tan concretamente frente a mí como lo acabas de hacer tú, que cuando yo empecé a hacer un programa, ¿verdad?, que se llamaba Entre Nosotras, había una cosa que se llamaba Laura en América o Laura no sé qué, que la gente aparecía allí a contar sus necesidades y a solicitar de alguna manera ayudas y tal. Y todo el mundo me decía, Sonia, en Puerto Rico eso no pasa. Eso no existe. Nadie va a ir a la televisión a decir eso porque eso no es verdad. Nosotros no somos así. Eso es en Perú. Eso no es aquí. Probamos por 15 años que era Puerto Rico igual. Que nuestra pobreza y nuestras necesidades eran igual de fuertes y de grandes que las que veíamos y las veíamos allá. No, nosotros no. En Perú. Nosotros no. Nosotros estamos bien. Nosotros vivimos todos bien. Nosotros aquí todos somos ricos. Esa pobreza no existe. Las favelas venezolanas o las favelas colombianas, esas en Puerto Rico no existen. Eso no es, ese nivel de pobreza no existe. Y vivíamos como en esa negación. O sea, y verte era como tú lo explicas, era como si no nos viéramos. Como si existían, pero no nos veíamos. La negación. Empezar a ponerlos en pantalla creó un wow. Incluso el hecho de entonces negar la pobreza criminalizando. Mira, tiene unas tenis. Ves que no es pobre, pero ¿cuánta movilidad social te compraron esas tenis? ¿No? O mira, están allí en la fila del Black Friday, ves que no son pobres. Y una manera también de criminalizar el personaje de la Yal, que es un personaje terrible porque es un personaje racializado. Totalmente. Es una mujer negra que usa o trigueña, que usa el dinero y lo malabusa el dinero del Estado. Y por muchos años, esto se trabajó, ¿verdad? Desde la Academia de Ciencias Sociales por muchos años. Y Patti Smith decía que son imágenes dominantes. Y decía, el Estado necesita unas imágenes, la YAL, para que la gente sepa a quién vamos a culpar cuando esto pase. El chamaquito de caserío. Yo tengo que decir chamaquito de caserío y tú lo ves en tu cabeza. Tú sabes cómo se ve y no tenemos un dibujo. O la YAL y tú sabes cómo se ve. Y es una manera en que el Estado busca la manera también de negar la pobreza. Nosotros vivimos en un país donde la gente hace fila. Mira, yo voy mucho a medios, ¿verdad? Por el trabajo. Y donde la gente hace fila 3 horas antes de un show donde dan premios en efectivo de 50 y 100 pesos. Yo sé. Porque es bien cool, claro que sí, la gente que sale ahí son súper cool, los que le tengo cariño, pero la gente va allí porque la gente 50, 100 pesos. Lo necesita. Eso es, lo necesita. Mira. Y eso es el país donde tú vives. Eso Y fue lo que nosotros de alguna manera, ¿verdad?, tratamos de enfrentar a través del programa que hacíamos. Y yo regalaba $100 diarios. El teléfono se escocotaba por $100. Y obviamente $100, pues a lo mejor para ti no es nada, pero para la gente era es mucho. era todo. Y podía hacer cualquier cosa. Y así mismo es. Y me parece que ese es ¿verdad? La similitud que había en el programa que mencionas de la Orden América, ¿verdad? Acá pues la sentaban en una sillita y hablaban de su historia, pero acá les regalamos un premio. O voy a donde el animador y le cuento mi historia, hago que todo el mundo del público incluso el televidente, gana rating el canal
pero la persona sigue siendo pobre. Pero entonces, para quedar bien, déjame sustituir un poco esta necesidad. Entonces se comercializa un poco, ¿verdad? O se explota la pobreza, y va por la línea de lo que menciona Ariadna, que es el tema de la apodofobia, ¿verdad? Que es el miedo y el rechazo a la pobreza. Decían otros tantos filósofos en el tema de ilegalizar la pobreza, y es comenzar a fomentar una redefinición de lo que es la pobreza, donde se responsabilice al Estado de atenderla, porque nos han hecho creer que el mercado es quien va a tener la responsabilidad de hacerlo, pero el mercado necesita a los pobres, ¿verdad? Porque esa riqueza va a quedar en manos de las mismas personas. Así que yo necesito al chamaquito de caserío, que a lo mejor yo digo que soy chamaquito de caserío y nadie me va a creer, porque posiblemente no uso los tenis que típicamente tienen en este espacio. Entonces, son esas matices, y que es el chamaquito del caserío, pero es necesario ese chamaquito porque va a ir a comprar en el mercado lo que nos dicen que es estar en la onda o estar bien vestido para yo poder hacer mi riqueza, mientras el Estado también utiliza esto cada 4 años para el cúmulo de los votos. Es un ciclo totalmente. De acuerdo. ¿Por qué tú piensas que pudiste salir de la pobreza? Yo no me atrevería a decir que salí no has salido de la pobreza. No, pero sí salí de unas condiciones precarizantes. La pobreza y la riqueza son bien relativas, aspiraciones individuales. Totalmente. Así que yo me siento que yo tampoco he salido de la pobreza. Pero dime, ¿tú sientes que hubo un step up? O sea, ¿subiste un escalón o no? Sí, totalmente. ¿Y que mi condición de vida no es la misma que en el pasado. Por eso, ¿y qué te hizo hacerlo? O sea, ¿qué herramienta utilizaste? Mis ganas y el anhelo de decir, este espacio que me han dicho que es mío, pero es yo creo que te ayudó la educación. Y totalmente. Yo creo que te ayudó la educación. Sí, y por eso es que yo pienso que la educación es fundamental para la movilidad social. Que ahora en este momento a lo mejor no es tan productiva como pudo haber sido en los años 60 o 70, que estudiabas un bachillerato y pues eso te aseguraba que tenías un ingreso distinto, pero sigue siendo la única herramienta de movilidad social, si bien no en Puerto Rico, en cualquier otro lugar, te vas y puedes trabajar. Y educar es importante. Por eso, una de las cosas que hacíamos, ¿verdad? Y lo debo decir y lo digo con mucho orgullo, era regalar vales educativos. Para que fueras a una escuela técnica, para que fueras, y lográbamos hacer partnership con estas escuelas técnicas que nos daban vales para que si iba un joven, porque yo estoy convencida, porque vengo de ahí, que la única forma de tú lograr, a menos que te pegues la loto, movilidad social es estudiando y ejerciendo de alguna forma y buscando crecer. Y yo quería decir yo a veces tengo problemas y sé por qué se usa con la frase salir de la pobreza, porque a veces la gente piensa que la pobreza es una puerta que la gente dice. Y igual que obviamente variando tu experiencia, la gente dice por mis ganas, pero coño, todo el mundo tiene ganas. Todo el mundo tiene ganas. Y la pobreza no es una puerta que va. La gente iba a darme un break. Yo recuerdo de chiquita, subía el palo encebado, le daban una casa, pero la gente seguía igual de pobre. Las condiciones infrahumanas, se mete el apartamento de la familia, botan todo, limpian el apartamento y esa gente sigue estando pobre. Totalmente. Y la pobreza tiene que ver, sí, con la educación, pero es con literalmente la capacidad que tú tienes de tener acceso a las cosas que te da el pleno desarrollo humano. Y el chamaquito de caserío, cuando pone que viene de Guanamato, de Montatillo, no lo contratan. Por eso tienen que buscar a Titi, que vive allí en Carolina, que es una barriada. Pero yo pongo Carolina, ¿ves? Y luce más bonito. Y luce más, porque si no, no me va a contratar. Decir residencial es divino. Sí. Entonces, yo creo que también tiene que ver con la idea de que sí, la educación es importante. También tenemos gente muriéndose de hambre en la educación. También. Pero hay que enfrentar algo en este país que tampoco se habla, que es que aquí llevamos una generación del 2017 que no ha tenido un año regular de escuela. ¿De acuerdo? Esa generación que acaba de perder 9 años de educación, que entre medio se cerraron las escuelas, el COVID, pero piensa, más allá de que los pasaron, ¿cuál es la consecuencia? Porque la pobreza también está relacionada a participación política. Y por eso es que aquí que el CANAM, la nevera, sea lo que llame la atención, es parte de un problema educativo porque la gente no puede ver más. De acuerdo, pero si tú, de acuerdo, y coincido contigo, pero el que los hayan pasado para mí es crítico. Sí. Claro. Porque no saben leer ni escribir, no saben nada y ahora tienen un grado del que no pueden serse responsables porque no tienen el conocimiento, no por culpa de ellos, por culpa de un gobierno que tomó eso en el país. Pues claro, es un impacto terrible. Incluso
aquellos estudiantes universitarios en tiempo de pandemia, hubo mucho abandono de estudios porque realmente decidieron, no, yo me voy a trabajar, estos trabajos que donde yo consigo un par de pesos más rápido, y se olvidaron y no siguieron estudiando un por ciento significativo de estos estudiantes que estuvieron matriculados, y que incluso hubo estudiantes que se graduaron de escuela superior. Su primer año, su segundo año universitario fue desde su casa. No tuvieron esa inmersión en lo que es la vida universitaria tampoco, ¿ves? Y eso también, ese desfase dentro de lo que es la secuencia educativa, de esa experiencia que desarrolla, se debe desarrollar el joven en esa interacción dentro de lo que es pasar de escuela a la universidad, no se dio. Por tanto, eso también es una pérdida del interés de nuestros jóvenes de poder continuar con una formación académica. Cuando matizamos un poco, rescatando, ¿verdad?, lo que he mencionado sobre la educación del 40 versus ahora, también había un sentido de comunidad. Yo apuesto mucho a la comunidad. El Hospital San Francisco en Río Piedras cuenta con una sala de emergencia para pacientes adultos y pediátricos 24/7. Además, ofrecemos los servicios del Centro de Imágenes, MRI, Laboratorio Clínico y un centro especializado de imágenes para la mujer. Visítanos o llama al 787-767-5100. Hospital San Francisco, comprometidos con tu salud. Si yo tuviese que dar una respuesta de cómo yo lo pude hacer, es porque hubo gente que también creyó en mí y estuvo dispuesta incluso a sacrificar lo que pudiese ser su comunidad y darme la oportunidad de accesar a otro espacio. Yo siempre recuerdo y digo que yo estudié en una escuela muy cercana a este espacio, en la Miguel Such, y mi manera de autorregular y aspirar era pasar por la Universidad de Puerto Rico y decir, yo quiero estar aquí. Sí, sí. Pero mi familia nadie lo hizo. Sí. Pero yo no responsabilizo a mi familia. Es que las condiciones de vida donde estaba mi familia no veían viable o necesario llegar a este espacio. Así que yo aspiro a que hoy yo puedo ser la excepción, pero yo aspiro a que sea la norma, que todos los espacios dentro del residencial público puedan ir a la universidad, aprovecharse, ¿verdad?, de la educación, y reconocemos que la educación es un elemento importante. No es una garantía, no, abre puertas. Claro, una garantía. Pero una garantía, ¿verdad? El éxito no lo tiene garantizado nadie. No, el tener mayor acceso a... Tú puedes tener doctorado, tú puedes, o sea, vuelvo y te digo, pasar de una clase social X a la otra, no necesariamente te lo va a dar la educación, no necesariamente te lo va a dar que te pegues al auto, porque te puedes pegar al auto, botarlo todo y volver al mismo lugar. O sea, son muchos factores, como bien tú señalas, es una combinación de factores. Pero sí, el factor, uno de los factores más importantes para mí es ese que tú señalas, de verte en el lugar. Totalmente. De tener ese sueño, ¿verdad?, aspiracional, de llegar a donde sea. Tú querías llegar a la Universidad de Puerto Rico, tú pasabas por allí, tú la veías y tú la visualizabas. Y para mí eso es importante, claro, en un joven, y es algo que me gustaría que, ¿verdad?, pudiéramos lograr que más jóvenes lo vieran. Yo lo viví igual. Yo llegaba a nuestro teatro. El otro día hablaba con unos compañeros míos de escuela. Yo estudié en la escuela pública y hablaba, ¿cómo tú llegaste al teatro? Nuestros papás no nos enseñaron. Mi mamá no era una culturete, como le dicen en la calle, ni nadie en mi casa le importaba, ni esto ni lo otro. Pero una maestra me enseñó que el teatro existía porque me llevaba al teatro gratuitamente, ¿verdad? A mí y a todos los demás. Todos nosotros desarrollamos un amor por el teatro. La primera vez que fui al teatro, a nuestro teatro, yo dije, yo quiero estar ahí. Igual que dijiste tú, igual que probablemente hayas dicho tú, igual que probablemente haya dicho usted. Esa semilla es la que necesitamos sembrar en cada uno de nuestros ciudadanos. El yo quiero estar ahí. Y añado que, como mencionaba la licenciada, que todos quedemos. Hay una clave también en el proceso, es que hubo alguien que creyó en ti, sí, que te dio totalmente. La oportunidad, te dio ese empujón, y posiblemente hay otras personas que han recibido ese empujón, pero no se sienten capaces de poder lograrlo. Y como mencionaban hace un rato, la pobreza no es abrir una puerta, no es como cuando dicen caíste preñada, no, tú no te caes preñada, ¿verdad? Tú no sabes de la pobreza de la misma manera. Tú mejoras tus condiciones de vida. En el país en el que estamos en una lucha constante para no volver a este estado de precarización. Yo estoy convencido que desde la realidad y desde la gestión de mi profesión, es muy probable que cuando yo sea adulto vuelva a la precarización que yo experimenté en mi infancia y vuelva el arroz
blanco con Che Boyardee que tanto no les rechazo, ¿verdad? O que vuelva a escuchar este particular sonido de las galletitas que normalmente comemos en estos espacios. Me da un poco de tristeza escucharlo, sin embargo, coincido, porque a la medida en que vas cumpliendo más años, la preocupación de cómo de alguna forma vas a sobrevivir y sobre todo hasta esos 150 que no queremos, se convierte en un ¿cómo voy a estar yo a los 80 si no tengo suficiente dinero ahora o tengo justo lo que tengo? ¿Qué pasa después? Yo tengo una pregunta a los tres. En los entornos laborales donde ustedes han compartido, ¿les han dado una charla de recursos humanos de preparación para el retiro, para la vejez? Nada. Sí. Yo me he preocupado de mirarlo, buscarlo y estoy tratando ahora, ya un poquitín tarde, de organizarme para eso. Y dentro del currículum escolar, nosotros he insistido por años, cuando digo nosotros, la asociación que presido, de que se debe incluir el que estudiantes de escuela intermedia y escuela superior se le comience a hablar de la vejez. Se le comienza a hablar de lo que es un país viejo, de lo que es la generación de relevo, de cómo nosotros tenemos que proyectarnos viejos, aunque tengamos 14 años, para prepararnos para ese momento de la vejez, ¿no? Y a los patronos, igualmente yo le hago ese llamado, siéntese con sus empleados, mira, llévele a un planificador económico y dígale, tú necesitas para que tú tengas una vejez más o menos adecuada, debes de tener un ahorro de tanto. Y uno se lo propone y yo voy a retractarme, creo que lo pensé bastante joven, sin embargo, la preocupación es que como todo está tan caro y tan disparado, aún con esa previsión que pude haber tenido, yo siento que ahora estoy ajorada, porque no sé si cuando tenga 80 voy a poder sufragar todos mis gastos, aún cuando me puse a cuenta. Traté de ahorrar 5 pesos, 10 pesos, lo que fuera, todos los meses para poder tener un ahorro de vieja, pero cuando vienes a ver, el dinero hoy día no es lo mismo. Pero preparaste algo, o sea, no vas en cero. Sí, aquí claro, hay gente que va en cero, totalmente. Que lo que viven son con sus cheques del Seguro Social, que la media de cheques de Seguro Social aquí en Puerto Rico, del beneficio, rondan en los $910 aproximadamente. En adultos mayores, en un país donde tú pagas tanto de servicios esenciales, esa es la preocupación. Y medicamentos. Esa es la preocupación. Y un poco quería traer muchas cosas que me vienen a la cabeza. Primero, en Ayuda Legal Puerto Rico, obviamente yo soy patrono también, yo soy la fundadora y la directora, y nosotras abrimos un plan de retiro y todas somos abogadas de primera generación, lo que significa que nadie en Ayuda Legal viene de familia de abogadas, o todas venimos de comunidades o de espacios. Yo soy de la cooperativa Los Robles. La clase social nunca cambia. No importa el puesto que uno tenga, yo creo que la clase social nunca cambia y es un reminder y un recordatorio importante, ¿verdad? De dónde somos y de nuestro espacio. Pero yo sí creo que hacen falta políticas públicas. Mira, donde yo vivo ahora, que ya yo no estoy en la cooperativa, vivo en un edificio donde hay muchos adultos mayores. Los adultos mayores tienen un ingreso fijo. Aquí nadie fiscaliza las derramas. Y acaban de imponer una derrama de más de 300 pesos a gente que tiene un ingreso fijo. Incluso siendo dueños de su casa, deben la hipoteca todavía porque han refinanciado para pagar los medicamentos. ¿Y quién fiscaliza esa derrama? ¿Dónde se va? ¿Se puede poner cualquier derrama? Esas conversaciones para el tema de vivienda son claves, porque entonces, de nuevo, hablábamos de condiciones infrahumanas. Mire, hermano, nada más infrahumano que la inseguridad del techo. Claro. Totalmente. Nada más infrahumano que estar ahí todos los días diciendo, mira, yo conozco gente de espacios que uno dice privilegiado, pero no personas que tienen educación o que tienen un trabajo más estable y que de momento dicen, yo no me atrevo a abrir la factura de Luma porque yo no sé este mes que yo voy a hacer. Es inseguridad, es infrahumano. Tú no puedes vivir con los cables encima de tu cocina todo el tiempo. Tú llegas al counter lleno de batería, metes la mano en la gaveta, lo que hay son batallas. Eso no es normal. No es normal vivir así. Y lo hemos normalizado. Pero quiero llegar a un punto de encuentro y obviamente es punto de encuentro que obviamente podemos con la educación y movernos y cambiar, transformarnos como sociedad.
definitivamente. Punto de encuentro. Punto de encuentro. Yo creo que aquí hablaron ustedes ahorita del poder de visualizarse y eso suena como poesía, el poder de imaginarme en un espacio. Pero los jóvenes en Puerto Rico y los adultos mayores también, porque son personas que son productivas, aunque son adultos mayores, no todo adultos mayores no productivos. Yo creo que necesitan el espacio para poder imaginarse y para poder imaginarse tiene que haber un básico. No puedes estar todo el tiempo en modo de sobrevivencia. Y la gente, yo creo que incluso nuestra juventud, nuestros nenes, los chamaquitos, han perdido esa capacidad de imaginarse porque lo que están viendo todo el tiempo en medios es que no importan, que todo es vacilón, que todo es te barrimos, que todo es limpiamos el piso contigo, todo es el canam, todo es la gratificación instantánea de las redes sociales y pierden la capacidad de imaginarse. No se ven, Sonia, no se ven. Y es bien Y no importante verse, poder no te da un verse. horizonte a Poder dónde verse moverte. es indispensable. Por eso, si no, no te puedes mover. Y poderte ver como eres. O sea, Exacto. ver. Reconocerte. Reconocerte. Y por eso no puedo entrar en más temas. Tengo que llegar a un punto de encuentro porque llevamos mucho rato. Sí, es un punto de encuentro. Punto de encuentro. Un punto de encuentro. Siguiendo la línea, hay que verse, hay que aspirar, hay que soñarse, hay que trabajar para eso. Desde las propias realidades, hay algunos que se le va a hacer más fácil, hay otros que se le va a tomar más tiempo. Y yo sí apuesto a la educación, creo en la educación. Punto de encuentro. Como garantía. Punto de encuentro. Creo en la educación. Lo que soy hoy es producto de la educación. Y definitivamente tenemos que mirarnos allá, donde yo quiero estar, ¿no? Donde realmente lo que yo quiero, lo que yo aspiro, lo que yo anhelo para mi vida, mirarme y situarme ahí y para poderlo lograr. Ariana, cuando tenemos que vernos y me tengo que ir porque ya hicimos un punto de encuentro, recuerdo, y voy a traer este tema más adelante, el cómo también vernos a través de nuestros medios es tan importante porque refleja específicamente nuestras idiosincrasias y nuestras realidades y cómo los medios han dejado de dejarnos ver. O sea, no nos vemos a nosotros, vemos a otros países, vemos otros lugares, pero no estamos viendo nuestra propia realidad. Y muchas veces a través del cine, de las artes, del teatro, de las telenovelas, veíamos y se replicaba lo que nosotros como sociedad significábamos y los problemas que nosotros tenemos, no los de otros, porque otros países tienen estos problemas y otros problemas. Pero nada, ese es tema de otro día, cómo las artes y cómo la televisión, el cine, nos permite vernos. La historia popular, la palabra contada de boca a boca. Pero nada, les quiero agradecer a los tres. Conversábamos con la doctora Minerva Gómez, gerontóloga, y también con Alejandro Santiago, trabajador social, y con la licenciada Adriana Coto, de Ayuda Legal Puerto Rico. Con la R arrastrada. Gracias. Muchas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.